de la mañana, televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, La Noticia, correspondiente hoy miércoles 25 de noviembre del 2020, y tras la censura política de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, asumió posesión del cargo Patricio Pazmiño, ex general de la Policía Nacional y quien hasta ayer se desempeñaba como viceministro de esa cartera de Estado. Patricio Pazmiño será quien acompañe en el Ministerio de Gobierno al presidente Moreno en lo que resta de sus funciones. Y con este preámbulo saludo como cada mañana a José Luis Arévalo. José Luis, qué gusto verte, buenos días. El gusto es mío, el privilegio de poder estar compartiendo contigo, y el muy buenos días para todos nuestros amables televidentes que quieren informarse más y mejor. Claro que sí, arrancamos y lo hacemos con esta noticia lamentable. 101 femicidios se han registrado en el país en lo que va del presente año. Familiares de las víctimas de femicidio y víctimas de maltrato relatan sus dramáticos testimonios a propósito de que hoy, 25 de noviembre, se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Y tal vez acotar solamente esto, productora, cada 72 horas muere una mujer a manos de su victimario, generalmente su expareja o su pareja. Veamos la nota. El nivel de violencia contra la mujer se ha incrementado, sobre todo en el último mes. La mujer de 35 años de edad aproximadamente fue asesinada con 113 puñaladas. Un ataque de celos terminó en asesinato, femicidio y suicidio. Fue un despertar violento este domingo, pues una mujer prácticamente quedó atrapada por parte de un hombre el cual con un machete amenazaba con quitarle la vida. Uno de los casos que mayor conmoción causó fue el de Yomira Chiquito Gil, de 24 años, quien fue encontrada muerta, maniatada y envuelta en una funda. Después de tanto buscarla, su padre la localizó en la casa del hombre con el que mantuvo una relación sentimental, sin imaginarse la desgarradora escena. Y miro un bulto hacia el suelo a la izquierda y le digo, ¿esto qué es? Él me dice, esto es basura. Le muevo así y vacío las rodillas de mi hija que se movían. Le digo, desgraciado, mataste a mi hija. La familia de Yomira realizó varios plantones exigiendo justicia. El acusado confesó el crimen. ¡Que mató a mi hija! ¡Lo amarró! ¡Le hizo lo que él quiso! ¡La ahorcó! Otro caso que no llegó al femicidio porque logró escapar es el de Katy, quien estuvo casada 2 años. El hombre que le juró amor eterno la maltrataba física y psicológicamente. Fue como en la escalada, primero eran gritos, me hacía quedar mal, en una ocasión me empujó por las escaleras embarazada. La última ocasión me golpeó con la niña en los brazos, escupió a la bebé. El motivo es que a él le molestaba que yo esté en el celular. Decidió separarse, pero la tortura psicológica no cesó. Ella denunció el caso y en primera instancia ganó la sentencia. Su agresor está acusado por el delito de violencia psicológica con daño de enfermedad mental. Marca un hito en la historia ecuatoriana, porque es la primera sentencia que se refiere a un daño provocado por el agresor que ha ocasionado enfermedad mental. En el caso de Katy, es un daño tan grave porque es permanente, es irreversible. Katy, para el resto de su vida, debe contar con un tratamiento psiquiátrico. De ahí la importancia de denunciar y salir del círculo de violencia. Es lo que se promulga sobre todo cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El femicidio y la violencia son perfectamente prevenibles si es que la sociedad civil actúa, si el Estado ecuatoriano con sus gobiernos impulsara campañas masivas que puedan llegar a todas las familias para cuestionar
esos actos de violencia. Según las estadísticas de organizaciones femeninas, en nuestro país en lo que va del año se han registrado 101 muertes violentas de mujeres por razones de género, un femicidio cada 72 horas. Informó Roselena Vázquez. Lamentable, basta ya de tanta violencia contra la mujer que lamentablemente termina en muertes. El Estado está en deuda con la mujer ecuatoriana. Exigimos lo que dice en la Constitución se cumpla al pie de la letra. Respeto a nuestra integridad y a nuestra vida. José Luis. Que así sea. Vamos a cambiar de tema y ahora queremos informarles que con 492 nuevos casos de COVID-19, Ecuador supera los 186.000 contagios con un total de 13.200 fallecidos. La provincia más afectada por la pandemia es Pichincha, que acumula más de 67.000 casos confirmados. Veamos. Según los últimos datos entregados por el Ministerio de Salud, Ecuador acumuló hasta este martes 186.436 casos positivos de COVID-19 desde que comenzó el registro de la pandemia, tras sumar en el último día 492 nuevos contagios. La cifra de personas que han superado la enfermedad es alentadora, asciende a 164.000. La provincia más golpeada por la pandemia es Pichincha, que acumula 67.178 casos COVID. Quito concentra la mayor tasa de contagio, con 61.000 positivos. Chillogallo, Calderón, Guamaní son las parroquias más afectadas. En segundo lugar está la provincia del Guayas, que hasta la fecha tiene 23.699 casos de coronavirus. La ciudad de Guayaquil, que se vio afectada en los primeros meses de confinamiento, hoy registra 16.393 contagios. En total, 13.264 personas han fallecido dentro del contexto de la pandemia. La cifra de decesos confirmados con la enfermedad llegan a 8.861 y 4.403 muertes probables por el virus. Las cifras reflejan que los contagios siguen en aumento, por ello es fundamental seguir cuidándonos. El uso de mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos. Informó Priscila Cadena. Y a propósito del tema de la pandemia, quiero contarles que el sector privado y universidades podrán autorizar las vacunas del COVID-19. Los reactivos que lleguen al país tendrán que ser calificados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Hace exactamente 2 meses el gobierno descartó que varios sectores participen en la importación de vacunas COVID-19 y que sea solo la cartera de salud la encargada de adquirir las dosis. Ahora se abre la posibilidad con el anuncio de inmunizar a no menos de 9 millones de ecuatorianos desde enero de 2021. Nosotros no vamos a impedir que ninguna entidad del país, llámese esto una universidad, un hospital, el mismo IES, traiga las vacunas. Las dosis que lleguen al país tienen que ser reguladas por el Ministerio de Salud Pública y a su vez calificadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA, según lo que establece la ley. La aprobación por parte del ARSA, por ejemplo, en términos de eficacia, tolerabilidad y todo lo que es seguridad. Con este anuncio crece la expectativa de los distribuidores de vacunas. Una de las representantes aseguró que están conformes de que el sector sea tomado en cuenta para el proceso. Dijo que están preparados. Tenemos muchos años de experiencia en el manejo y en la conservación y distribución de las vacunas a nivel nacional. A su vez señaló que no tienen información ni los lineamientos sobre los procesos de importación para privados. Todavía no existe un acercamiento oficial por parte del gobierno hacia los distribuidores de las vacunas, pero considero que es cuestión de días para que esto suceda. La academia también podrá adquirir las vacunas. Sin embargo, la docente Ruth Jimbo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador considera que sería apresurado participar. No va a ser tan posible que la academia pueda apoyar en esto, ¿no? Porque básicamente, como digo, el acceso va a estar bastante limitado. Pero no descarta la posibilidad de que en un futuro sean parte de la iniciativa, cuando se conozca con certeza qué tipo de vacunas llegarían al país. Y si hay la necesidad, si es que las coberturas no se llegan a cumplir desde la autoridad sanitaria, la academia pueda plantear alguna estrategia. En ese sentido, para la cadena de almacenamiento de los reactivos, el gobierno plantea fortalecer el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Para tomar nuevas acciones que podrían incluir restricciones o cierre de espacios comerciales ante la masiva presencia ciudadana en las calles.
A solo 40 minutos desde el puerto principal se encuentra el cantón Daule. Su alcalde asegura que prefiere no adelantarse a lo que podría pasar. Considera que es mejor esperar resultados, bajo la confianza de que la evolución del virus sea favorable y que no se requiera emitir nuevas disposiciones. Los últimos casos que hemos tenido son pocos y son asintomáticos. Hemos evolucionado bien, de tal manera de que no hemos hecho restricciones. Sin embargo, deja en claro que sí están acatando resoluciones generales del COE nacional en términos de aforo en centros de concurrencia masiva. Creemos que la reapertura económica es importante para los ciudadanos. En materia de seguridad ciudadana, el alcalde reconoce que diciembre sí es un mes que atrae la presencia de delincuentes actuando en varios sectores, sobre todo en los puntos de mayor comercio. Reitera que esa no es competencia del Cabildo, pero en calidad de representante máximo del cantón, procuran coordinar acciones con miras a proteger los bienes ajenos en estas fechas. Estamos elaborando planes de acción que se van a ejecutar durante todo el mes de diciembre por las festividades. En estos pocos días ya vamos a entregarle un UPC construido con recursos municipales al Ministerio del Interior. La obra estará ubicada en la parroquia La Aurora. Para el personal policial, este es un espacio necesario para tener una base más cercana a este sector. Se estima que 22 nuevos policías sean asignados a esa localidad. Estimamos que existen más de 200.000 personas que daría la protección a esta nueva UPC. Informó José Morales. Y cuando son las 7:12, José Luis y amables televidentes, es momento de ir a una brevísima pausa, pero estén muy atentos de nuestra señal, pues cuando volvamos les daremos detalles de la captura de los presuntos responsables del asesinato de un ciudadano por intento de robo, pues querían arrebatarle la suma de $1.300. El hecho ocurrió en la capital. Todos los detalles tras la pausa aquí en La Noticia, primera emisión. Muy bien, estamos de vuelta, amables televidentes, con más información. 7:18 de la mañana. Atentos, capturan a los presuntos responsables de haber asesinado bajo la modalidad de sacapintas a un ciudadano por robarle $1.300, esto en Quito. Los aprendidos son extranjeros y estarían implicados en otro hecho registrado en la ciudad de Loja. Dicen por ahí que la justicia tarda, pero llega. El pasado 8 de julio, en el norte de Quito, el accionar de sacapintas dejó una persona fallecida. La víctima, un hombre de 57 años de edad, quien intentó evitar que le arrebaten a su acompañante la cartera, donde guardaba $1.300. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes le propinó un disparo a la altura de la cabeza. Provocaron lamentablemente la muerte por un impacto de arma de fuego. Ese día la motocicleta y los delincuentes desaparecieron sin dejar rastro. Sigilosamente, agentes de la DINASE trabajaban en el caso. Horas atrás, en 2 allanamientos, lograron la captura de una pareja de colombianos, quienes serían los responsables directos del crimen, bajo la modalidad de sacapintas. Del manejo de fuentes humanas, que daban a conocer que los presuntos autores se encontrarían habitando un inmueble en el sector norte de la ciudad. El arma de fuego encontrada en uno de los allanamientos fue clave para determinar que los hoy detenidos serían los mismos que participaron en 2 hechos bajo la modalidad de sacapintas, tanto en Loja como en Quito. En la primera ciudad atentaron contra la vida de una mujer. Producto de la herida de bala, la señora quedó parapléjica. El robo bajo la modalidad de sacapintas ocurrió el año pasado. En el análisis en el laboratorio de criminalística se reveló que el revólver que utilizaron era el mismo que activaron para disparar a la vuelta de la agencia bancaria ubicada en el norte de la capital. Se logra establecer la relación que existe entre el arma que se encontró con la bala extraída del cráneo del hoyo occiso. La presunta pareja de sacapintas fue llevada a Loja. Los dos registran antecedentes por asociación ilícita y robo agravado. Según los seguimientos policiales, migraban de ciudad en ciudad para despistar y evadir las investigaciones. En Quito informó Iván Casamen.
Y cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el momento cuando la Policía Nacional logró capturar a un ciudadano que viajaba en un bus urbano en actitud sospechosa. En su poder se encontró un arma de fuego. Cámaras del sistema Ojos de Águila captaron el momento de su detención. Pretendía convencer a los uniformados de su inocencia. Sin embargo, en su poder se logró encontrar un arma de fuego. La Corporación para la Seguridad Ciudadana acompañó de cerca las operaciones. El hecho se registró la tarde de este lunes 23 de noviembre en las calles Portete y la 30 sur-oeste de Guayaquil. Hasta ese lugar arribaron los uniformados, advertidos por la presencia del sujeto en actitud sospechosa. De esta forma, la tarea conjunta y coordinada entre instituciones permitió que se evitara un posible robo dentro de esta unidad de transporte. Informó José Morales. Y la Policía Nacional desarticuló una presunta organización delictiva en el sector Río Bonito, en la provincia de El Oro. Según las autoridades, los integrantes de esta banda operaban en carreteras fingiendo hacer operativos. Para ello se vestían utilizando uniformes de la Policía Nacional. Veamos a continuación la nota. Agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial desarticularon una presunta organización delictiva en el sector Río Bonito, jurisdicción del Cantón El Guabo, en la provincia de El Oro. 5 allanamientos se realizaron, donde se detuvo a 5 personas. Bueno, se inició una investigación por unos robos que han estado ocurriendo en el Cantón El Guabo hace un tiempito atrás. Con la información que se ha obtenido por parte del personal de investigadores de la UIAT, en conjunto con la Fiscalía, se ha logrado establecer los posibles autores de estos robos. Según la autoridad, los integrantes de esta banda delictiva operaban en carreteras fingiendo operativos. Para ello, se vestían con uniformes de la Policía Nacional. Una ciudadana fue perjudicada con $40,000. El asalto se dio con un control ficticio, vestidos uniformados de policías, un operativo sobre la vía. Le hacen parar la marcha efectivamente a un vehículo en el cual se transportaban las personas que fueron objeto de robo. En la incursión se hallaron indicios como armas de fuego, munición, cuchillo, radio Motorola, esposas, uniformes de la institución policial como chompas, camisetas y gorras. Asimismo, correas plásticas presuntamente para maniatar a sus víctimas. Esta organización venía operando aproximadamente de 5 a 6 meses. Con la información que se ha obtenido por parte del personal de investigadores de la UIAT, en conjunto con la Fiscalía, se ha logrado establecer los posibles autores de estos robos. Uno de los detenidos operaba desde el Centro de Rehabilitación Social de Machala, donde fue aprehendido. Todos cuentan con antecedentes penales. Los sospechosos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos para conocer su situación jurídica. Informó Richard Ceballos. Y escuchen con atención, cámaras de seguridad captaron el momento en el que clientes de una panadería en el sur de Guayaquil eran asaltados. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota periodística. Eran casi las 9 de la noche del pasado sábado 21 de noviembre. En el video se observa a 2 sujetos caminando cerca de una panadería en la Avenida del Ejército y O'Connors, sur de Guayaquil. Pasan con tranquilidad observando la panadería. Fingen seguir de largo, pero se regresan. Uno de ellos saca un arma para asaltar a los clientes que en ese momento se encontraban en dicho establecimiento. Las cámaras de seguridad del local registraron el hecho. Fueron directo a quitarles pertenencias como reloj y mochila a las únicas 2 personas que estaban sentadas dentro del local. Informó Celeste Dueñas. Muy bien, son las 7:25. Luisa y amables televidentes, es momento de hacer una pausa, pero al volver
Les vamos a mostrar imágenes de un incendio que consumió la vivienda de un adulto mayor. Esto en el Playón, en Daule. Causas, consecuencias y demás lo tenemos al volver aquí en la noticia Primera Emisión. Ya veremos. Estamos de vuelta con más información. Les contamos que un incendio consumió la vivienda de un adulto mayor en el recinto El Playón en Daule, provincia del Guayas. Al parecer el fuego se originó por fallas eléctricas. Un voraz incendio acabó con el domicilio de Segundo Bajaña, de 64 años, en el recinto El Playón de Daule. El siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la noche del lunes 23 de noviembre y se presume que una falla eléctrica lo habría ocasionado. Todo se quemó aquí, todo perdió la herramienta de trabajo que tenía aquí un fertilizante, abono, todo, prácticamente todo. Durante la tarde del martes, personal del gobierno parroquial de Laurel se hicieron presentes en el sitio, con el fin de verificar las pérdidas materiales del afectado, que por el momento permanece en Guayaquil. Vamos a gestionar ante los órganos competentes para ver en qué se le puede ayudar al señor que ha perdido todos sus enseres. Vecinos indican que el siniestro se produjo por un cortocircuito, debido a las instalaciones precarias del sistema eléctrico. Por la conexión del cable, porque está fallando esa línea, un llama chispa. Ya el cable que venía a la casa está hecho corto también. Informó Eric Zambrano. Destituyen al intendente de policía de El Oro y a un comisario por un presunto acto de corrupción. Al parecer, ellos pedían dinero a dueños de locales de bares. Veamos. ¿Cuándo se sienta? 12 días. Ya, cuente conmigo. Este audio filtrado en redes sociales donde dos funcionarios de la gobernación de El Oro hablan sobre presuntas recaudaciones de dinero a propietarios de bares a cambio de no realizar clausuras hizo que la primera autoridad provincial tome acciones. Sobre estas situaciones ambos funcionarios ya no son parte de la gobernación del Oro. El día de ayer precisamente se recibió las respectivas separaciones de ambos funcionarios y cada uno deberá responder por sus actos. Uno de los involucrados, el ex comisario de policía de la parroquia Puerto Bolívar, salió al paso de las declaraciones del gobernador, aduciendo que no lo removieron, sino que renunció al conocer de las irregularidades al interior de la intendencia. Bueno, el motivo principal de mi renuncia es voluntad propia, voluntad propia por no ceder a este tipo de situaciones y actos de corrupción. El exfuncionario junto a su abogado denunció que el exintendente de policía le estaba induciendo a recolectar considerables sumas de dinero a los dueños de establecimientos de diversión. Pero a mí fue directo, que pida la cantidad de $500 por locales. El gobernador indicó que no existen denuncias de las personas perjudicadas, en este caso los dueños de bares, a quienes hizo un llamado a denunciar este tipo de actos de corrupción para poder sancionar conforme a la ley a los culpables, informó Richard Ceballos. Y revisamos ahora el plano político para contarles que los plantones a favor de Álvaro Noboa se incrementan en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Justicia Social demanda la destitución de los miembros de ese organismo por no dar paso al proceso de inscripción del empresario guayaquileño que aspira a llegar a Carondelet. El sonido de las bubucelas se apoderó de los exteriores del Consejo Nacional Electoral Norte de Quito y en medio de simpatizantes de Álvaro Noboa y del movimiento político Justicia Social, hizo su aparición Gino Cornejo, precandidato a la vicepresidencia. Lo que pedimos es que se respete la ley, que se respete las normas, que se respete la seguridad jurídica. Álvaro Noboa está legalmente inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Anuncian que este es el inicio de una serie de plantones que tienen previsto como medida de presión para que el Consejo Nacional Electoral CNE dé paso al proceso de inscripción del binomio presidencial Noboa-Cornejo.
y hemos interpuesto acciones contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral en el Tribunal Contencioso Electoral, recursos de queja, porque tienen que exigir efectivamente que se cumpla la sentencia máxima que hace una reparación integral al partido político Justicia Social para que pueda inscribir candidaturas. Demandan se aplique el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador. El señor juez Cabrera, que está delegado por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, lo que tiene que hacer, si no se cumple la sentencia, disponer la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Quienes integran las Juventudes Álvaro Noboa dispuestos a permanecer en los exteriores del CNE el tiempo que sea necesario. Porque nosotros no nos rendimos. El Ecuador nos necesita, a todos los jóvenes ecuatorianos. Informó Héctor Romero. Vamos a cambiar de tema para contarles que desde China nos llegan las dramáticas imágenes del momento cuando varias personas y bomberos lograron salvarle la vida a un niño de 2 años que estaba a punto de caer al vacío desde el piso 13 de un edificio situado en la ciudad de Hefei. El bebé había quedado atascado en una malla de alambre antirrobo. Un vecino del edificio se percató del hecho y corrió a su rescate. El hombre logró agarrar con fuerza los bracitos del bebé y aguantar así por 10 minutos mientras los rescatistas llegaban. Los socorristas rompieron la reja de la ventana y pusieron al niño sano y salvo. Entre tanto, amables televidentes, en Estados Unidos un hombre salvó a su cachorro que había sido atrapado por un cocodrilo en un lago ubicado en la costa oeste de la Florida. El hombre abrió las fauces del reptil en unas imágenes que se viralizaron. Afortunadamente, el perro salió ileso. El individuo de 74 años afirmó que se vacunó contra el tétano por precaución debido a que sufrió algunas mordidas en sus manos, aunque se mostró a favor de respetar la vida al cocodrilo por afirmar que es parte de la naturaleza. Bueno, y con estas impactantes imágenes, José Luis y amables televidentes, nos vamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia, Primera Emisión. De vuelta estamos con más información aquí en La Noticia, Primera Emisión, y vamos al ámbito político. Y con 104 votos afirmativos fue censurada y destituida del cargo de ministra de Gobierno María Paula Romo. El debate de juicio político llevado adelante en el Pleno del Parlamento duró más de 10 horas. Para su censura y destitución solo necesitaban 91 votos. Estoy lista para ser censurada. Pero díganle al país la verdad, porque es muy grave el pretexto que han escogido al cuestionar la legitimidad de la policía para usar la fuerza en el marco de la ley. El resultado de la votación: 104 votos afirmativos, 18 negativos, 0 blancos y 12 abstenciones, con la que fue aprobada la moción de censura y destitución de María Paula Romo, se veía venir desde horas de la mañana. De hecho, fue la misma, hasta ese momento, ministra de Gobierno quien lo preveía. Su voto de censura será para mí una condecoración y la llevaré con honor. Pero no fue hasta entrada la noche y después de un intenso debate que la votación dio paso a la moción presentada por el asambleísta Roberto Gómez. Aquí la ministra dice que usaron bombas caducadas porque estaban en un estado de emergencia y había que usar lo que había a la mano. Vino a mentir a la comisión, a decir que no se le había informado, que no tenía conocimiento de que existían estas bombas caducadas. Señor presidente, yo quiero mocionar, censurar y destituir a la abogada María Paula Romo Rodríguez del cargo de la ministra de Gobierno por incumplimiento de funciones de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley. Entre aquellos que votaron en contra de la destitución de Romo estuvo Héctor Muñoz. Su criterio fue este. Si es que analizamos como tal las dos causales por las cuales se está solicitando la censura y destitución a través de este juicio político a la ministra Romo, desde mi punto de vista, lo he dicho, no son suficientes. En estas protestas, para que lo sepa la ciudadanía, yo creo que ya lo conocen, hubo delincuentes preparados para una pelea con tintes de guerrilla. En todo el proceso de juicio político, la exministra fue apoyada por el primer mandatario Lenín Moreno. De hecho, compareció ante la Asamblea Nacional desde Carondelet. Para Moreno, el gobierno, con la censura y destitución de Romo, pierde una importante funcionaria. Informó Javier Rosero.
Y en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno se mostró inconforme con la destitución y censura de María Paula Romo. El primer mandatario expresó que el gobierno pierde a una gran funcionaria. Desde las intenciones de juicio político a María Paula Romo hasta su censura y destitución por incumplimiento de funciones una vez el proceso llegó al legislativo, el primer mandatario Lenín Moreno apoyó las decisiones de la hoy exministra. Hoy, con la salida de la ministra, el gobierno pierde a una valiosa funcionaria. El país pierde el servicio de una ciudadana valiente y comprometida. Es así que la postura de la Asamblea Nacional, en particular de los 104 legisladores que votaron a favor de la censura y destitución de Romo, no cayó muy bien a Moreno. Más allá de los discursos destemplados de algunos legisladores, más allá de intereses políticos escondidos en este juicio, quiero ser claro en algo. Ustedes me eligieron para preservar la paz, para preservar la justicia, la democracia y la libertad. Resultado de la decisión del Pleno, María Paula Romo tiene que ser separada de su cargo y del gobierno. Por ello agradeció el presidente Moreno la gestión realizada desde la cartera de Estado. Gracias a ti, María Paula, por haber enfrentado desde el COE Nacional la crisis de salud más grande que hayamos vivido. Gracias por la defensa a la policía, que hoy goza del respeto y el cariño ciudadano. Gracias por tu defensa a la democracia. Pero no solo el primer mandatario se pronunció sobre la censura y destitución de Romo. La vicepresidenta de la República también lo hizo. Viví de cerca la serenidad y valentía con la que María Paula Romo defendió la paz de todos los ecuatorianos en octubre de 2019. Gracias siempre. Hay mucho por hacer y el Ecuador cuenta contigo. El secretario de Gabinete Juan Sebastián Roldán mediante Twitter hizo lo propio. Siempre lo diré. María Paula Romo es una ministra a carta cabal que se ha jugado hasta lo último por preservar la gobernabilidad, bienestar del país y por demostrar siempre la verdad, que lo injusto nunca nos sea indiferente. Sin Romo en el Ministerio de Gobierno, el primer mandatario ya tiene su reemplazo en la cartera de Estado. No comparto, pero acataré la decisión de la Asamblea, porque así lo manda, porque así lo dicta la Constitución. Hace pocos instantes he firmado el decreto que posesiona como ministro de Gobierno al general de policía Patricio Pazmiño, quien hasta hoy actuó como viceministro del Interior. En tanto, la exfuncionaria se aleja con esto de la política del gobierno, por lo pronto cambió su portada en redes sociales. En Twitter fijó un poema titulado Sin enemigos del escritor escocés Charles Mackay. Informó Javier Rosero. Bueno, y en efecto, tras la censura y destitución de la doctora María Paula Romo, asume la función de ministro de Gobierno el ex general de la policía Patricio Pazmiño. Él venía ocupando el cargo de viceministro en esa cartera de Estado. Desde hoy, el nuevo ministro de Gobierno. José Luis. Muy bien, vamos de inmediato al ámbito económico, donde ya hay fecha para la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. Así lo confirmó el ministro Iván Ontaneda. El acuerdo contará con 4 fases, pues se busca consolidar relaciones comerciales con el mayor mercado exportador nacional. La primera fase del acuerdo comercial entre Ecuador y los Estados Unidos se firmará en Quito el próximo 7 de diciembre. Así lo confirmó el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, en un medio de comunicación radial de Guayaquil, pues esta será tan solo la primera etapa para lograr un acuerdo completo. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio del Ramo señaló: un acuerdo comercial con Estados Unidos representará una victoria para todo el país. Entre enero y agosto del 2020, el país norteamericano fue el principal destino de nuestras exportaciones no petroleras, 2.159 millones de ingresos para el Ecuador. Y es que efectivamente, Estados Unidos es el país al que se exporta la mayor cantidad de productos ecuatorianos, donde consta, entre otras cosas, el café, el cacao y las flores. En el último año fueron más de 1.400 productos exportados, además de que 1.700 empresas nacionales están vinculadas a la exportación no petrolera dirigida al mercado estadounidense. Ese acuerdo de primera fase contendrá 4 capítulos: la facilitación para el comercio internacional, los beneficios para las MIPYMES, fortalecimiento de las regulaciones relacionadas al comercio e inversiones, así también como las garantías para un intercambio justo y seguro. Pues al ser un acuerdo previo no se necesitará de la aprobación de los parlamentos, lo que hace que este proceso sea mucho más sencillo. Para este acuerdo, que se firmará en menos de 15 días, se prevé la llegada de altas autoridades americanas, informó Marilyn Jaramillo. Contarles que Ecuador y el Fondo Monetario Internacional
llegaron a un acuerdo que permitiría el desembolso de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Sin embargo, para que esto se concrete es importante que la Asamblea Nacional apruebe la ley anticorrupción. Tras casi 20 días de reuniones entre el Fondo Monetario Internacional con las autoridades ecuatorianas, las partes han llegado a un acuerdo a nivel personal técnico, el mismo que está sujeto a aprobación una vez que Ecuador cumpla con todas las acciones previas y políticas relevantes del fondo. Y la buena noticia es que el Ecuador está cumpliendo todas las metas que estaban previstas en el programa con el fondo. La conclusión de esto es que el año 2020 va a cerrar con un déficit 1.000 millones de dólares menor del que se esperaba. Finalizada la revisión, el país tendría acceso a cerca de 2.000 millones de dólares, dinero que sería de gran utilidad para estabilizar la economía del país y obtener un crecimiento gradual estimado del 2.5% a mediano plazo. Por eso es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va en el camino correcto de la sostenibilidad y el equilibrio económico y sobre todo de garantizar la dolarización que tantos beneficios ha traído a los ecuatorianos. Sin embargo, al estar Ecuador atravesando como la gran mayoría de países a escala mundial por una incertidumbre significativa por la pandemia y el precio del petróleo sumado a un año electoral, el FMI pide se cumpla con una regulación más. El Fondo Monetario quiere que el país dé una señal clara a la comunidad internacional de que tiene un compromiso con la reducción de la corrupción. Y un símbolo de eso muy importante es la ley anticorrupción. De esta manera estaría en manos de la Asamblea Nacional la aprobación de la ley anticorrupción hasta el próximo 15 de diciembre para que el desembolso de los 2 millones de dólares se haga efectivo. Tenemos que exigir al Parlamento, a la Asamblea Nacional, que tramiten de forma inmediata esta ley y sea aprobada. Todas estas acciones permitirán que el Estado continúe con la reducción del déficit fiscal y el aporte a los programas de asistencia social, informó Sara Naranjo. Y con pena privativa de la libertad y una multa económica que alcanza los 8.000 dólares, podrían ser sancionados los miembros de las juntas receptoras del voto que abandonen sus cargos el día de las votaciones. El Consejo Nacional Electoral no tiene cifras, pero sí ha detectado que en anteriores comicios en las juntas receptoras del voto se ha dado la viveza criolla. Es así que algunos de sus miembros acuden puntualmente cuando inicia el proceso de votación, pero en el transcurso del día abandonan la responsabilidad encomendada. Por eso reformas al Código de la Democracia sancionan esta falta. Quienes abandonen la junta receptora del voto sin justificación alguna recibirán una multa que va de 11 a 20 salarios básicos unificados. Es decir, de 4.400 a 8.000 dólares, pero eso no es todo. Además de eso, de que se le quita los derechos de ciudadanía y una prisión de 6 meses a 2 años. Pues esta acción consta en el Código de la Democracia como una infracción electoral grave. En total son 272.853 ciudadanos que integran 38.979 juntas a nivel nacional y 4.400 que conforman las 936 mesas en el exterior. Quienes no asistan a las capacitaciones presenciales o virtuales convocadas por el Consejo Nacional Electoral serán multados con el 10% de un salario básico unificado y quienes no integren la Junta Receptora del Voto el día de las elecciones deberán pagar una multa del 15% de un salario básico. El CNE pone a disposición la capacitación presencial y virtual. Más información pueden obtenerla en la página web www.capacitacionelectoral.gov.es. Son apenas 2 horas de inversión, pueden hacerlo en cualquier momento, estaba desde el día 17 y va a estar desde el día 17 de este mes, de noviembre, y va a estar hasta el día 6 de febrero, de tal manera que tienen el tiempo suficiente para poder realizar su capacitación. El próximo 7 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas. Quienes no cumplan con el deber cívico deberán cancelar una multa de $40, informó Héctor Romero. 8:00 de la mañana, finalizamos así la noticia primera emisión. Enseguida la noticia en la comunidad, pero avisar también, José Luis, que estén muy atentos, pues a las 8:30 de la mañana tendremos en vivo en nuestra entrevista del día a Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por la alianza Creo PSC. No se puede perder esta importantísima entrevista. Ya venimos con el tío Hugo y con Mayra Montaño aquí en RTS, en la noticia en la comunidad.